Buen día con todos, ¿cómo les va si me escuchan? Buenos días, Inge. Perfecto, pues vamos entonces con la lista. Está Jaime Álvarez, Presente, Inge. Diana Álvarez, José Arturo, Presente, Inge. Sandrino Brito, Presente, Inge. Santiago Díaz, Presente, Inge. Elian Espín, Presente, Inge. Carlos Galarza, Cristina García, Presente, Inge. Lisbeth Godoy, Presente, Inge. Pablo González, Eh, Inge, no sé si esté tomando lista, pero no la escucho. Por si acaso presente. ¿quién me dice? Inge González, presente. Y a González, ¿pero quién fue el que habló? Isaac Gordillo. Ah, ya, pues. Valeria Jaramillo, Presente. Ariel Lara, Presente. Jonathan Macías, Presente. Nicolás Mafla, Presente. Shaden Mora, Presente. Sebastián Novoa, Inge. Julián Peñafiel, Vladimir Ponce, Presente, Inge. Erika Kinga, Presente, Inge. Santiago Romero, Presente, Inge. Lenin Salazar, Presente, Inge. Andy Salazar, Presente, Inge. Nicole Sánchez, Presente, Inge. Sara Serrano, Presente, Inge. Dani Tibán, Presente, Inge. Dominic Vaca, Presente, Inge. Andrés Verde Soto, Presente, Inge. Byron Vinuesa, Presente, Inge. Brian Vizcaíno, Presente, Inge. Edgar Yuquilema Presente, Inge. y Mireia Zurit. Presente, Inge. Listo. Inge, tal vez ¿No? a mí, Julián Estefano, que dije presente. Julián Estefano, ¿qué? Julián Estefano Peñafiel, no sé, me dicen que no se me escuchó lo que dije. Sí, no, sí te escucho. Ah, ya, listo, Inge, gracias. Tal vez a mí, creo que la interrumpí, Isaac Gordillo. Sí, Gordy, yo también sí te puse. Gracias. Inge, buenos días. Álvarez, Ujú. por favor. Diana. Ya, ok, listo. Entonces, vamos a continuar con la materia para que no sea tan pesado. Vamos a verle un poco las partes principales, como les mencioné, de los reglamentos que rigen el manejo de recursos hídricos en el Ecuador. Y después vamos a ver un poquito de la segunda unidad para, para quedar hasta ahí. Entonces, y como ustedes nos quedamos aquí, estábamos hablando del reglamento para aplicar la ley de usos de los recursos hídricos. Entonces, nos teníamos que continuar en esta parte en donde se define lo que son los alveos o alveos. En esencia, son los cauces naturales que vamos a tener en una corriente, ya sea continua o discontinua. Cuando hablamos de continua significa que siempre va a tener agua, discontinua cuando no siempre tiene agua. Y la extensión va a estar determinada por el terreno que sea cubierto por las aguas del río o del cuerpo de agua, más bien dicho, en las máximas crecidas ordinarias que se generen. ¿Sí? Entonces, en esencia estaríamos hablando que si es que este es el río y este es el nivel de aguas máximas, toda la franja
que estaría cubierta por estas aguas ingresaría como parte de los alveos. Y este terreno es de dominio público. ¿Qué significa eso? Que no puede ser privado. Entonces, esto es una forma de dar paso a lo que es la generación de las servidumbres de paso. ¿Qué es una servidumbre de paso? Pues un espacio que debe dejar el dueño de una propiedad privada para que la población general pueda acceder a cierto punto o cruzar de un lado a otro. Entonces, en este caso hablaríamos de la facilidad de acceso para un terreno de dominio público. Entonces, es importante definir cuáles son estas secciones de suelo, que serían los alveos, para que se genere ya lo que es el dominio público. Entonces, esta parte es muy, muy importante dentro de la ley, porque recuerden que el hincapié se hacía bastante en que no se puede privatizar el uso de recursos hídricos, ¿sí? No se puede comercializar. Entonces, esto va de la mano con que la gente tenga acceso a la zona que sea de dominio público. Y por otro lado, esto se complementa con las riberas. ¿Qué son las riberas? Son fajas naturales que nosotros tenemos en los alveos o los cauces naturados que van a estar situadas por encima del nivel de aguas bajas. Entonces, también forman parte del dominio hídrico público, ¿sí? Y son los márgenes de los terrenos que colindan con el cauce. Entonces, si hablábamos de los alveos o alveos, la distancia que tendríamos entre el punto del máximo, que sería la formación del alveo, hasta acá, es todo el dominio público. Entonces, aquí tendríamos la ribera del río, aquí tendríamos el alveo. Toda esta sección de acá corresponde al dominio de uso público. ¿Sí? Esto va de la mano también con la generación de los famosos retiros de quebrada que manejamos. Por un lado buscan la seguridad y por otro lado buscan que la gente no tenga derechos sobre lo que son los dominios públicos. En algunos casos aquí en Quito se puede llegar a tener retiros desde la quebrada de 50 o 70 metros. Entonces hay que tener en cuenta que en esos casos tiene una franja de esos 50 o 70 metros que corresponde al dominio público y tienen que respetarla. Y esto, como les mencionaba, nos conlleva al análisis de qué es la servidumbre de uso público. Entonces, en esencia, se dice que cuando tenemos terrenos privados que colindan con los cauces de los ríos, se tiene que generar una forma de acceso a lo que es el dominio público, que serían la zona entre las riberas y los altos. Entonces, obviamente se requiere la servidumbre de uso público cuando no haya factibilidad de acceso. Ahora, la extensión que deberá tener la servidumbre de uso público va a ser de 5 metros como recomendable, pero se permite variación. ¿De qué podría depender la variación? Pues de razones topográficas, de razones hidrográficas o por ciertas necesidades específicas que las autoridades de control definan para poder generar los certificados de aprovechamiento productivo del agua. En esencia les dicen que una autoridad podría negociar con el dueño de un terreno lo que es la servidumbre de paso, dependiendo del el permiso que les van a dar para utilizar el agua. Todo esto es importante. Ahora, sí se ha visto mejoras en este sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes había muchas propiedades gigantescas que no permitían el paso de la gente para utilizar los recursos hídricos. Inclusive, por ejemplo, hay un caso bien interesante de una playa en la zona de la costa ecuatoriana, en donde esta playa era prácticamente privada porque estaba rodeada de unas pequeñas montañas y por otro lado, toda la extensión que colindaba con la playa era propiedad de un extranjero, era una gran propiedad. Pues, ¿qué sucedía? Se convirtió en la playa privada del extranjero. Entonces, mediante esta ley, lo que se hizo fue obligarle a esta persona que genere su
servidumbre de paso, una vía de acceso hacia la playa, y después el uso de la playa se volvió público. Entonces, obviamente podríamos hablar de una afectación al dueño de la propiedad, pero realmente lo que se está dando es una facilidad de acceso para la gente hacia un terreno que es público. Entonces, por ese lado sí es bastante importante el manejar correctamente lo que son las servidumbres. Dentro de las finalidades que se busca con las servidumbres es la protección del ecosistema fluvial y de lo que es el dominio hídrico público. El sistema fluvial en la forma de que se pueda controlar qué es lo que está pasando con los ríos, y por otro lado, de proteger los terrenos que no son privados. Se permite un paso público peatonal y esto genera el desarrollo de servicios de vigilancia, se permite que haya vigilancia, se permite que haya conservación y que en casos de ser necesario haya cómo acceder a lo que es el salvamento de personas que puedan estar ahogándose en el río o que estén en el mar. También nos permite el varado o amarre de embarcaciones de forma ocasional. ¿Qué significa eso? Que nos permite que las embarcaciones se muevan a través del río y que puedan atracarse en las zonas de las riberas y los aldeas. Eso por un lado es bastante bueno, pero por otro lado también ha generado ciertas discordias, ciertos problemas. Por ejemplo, en Guayaquil, en la zona de San Borondón, cerca del río Guayas, y muchas urbanizaciones colindan con el río. Entonces hubo bastantes problemas debido a que empezaron a haber embarcaciones que llegaban a los conjuntos y generaban lo que es asaltos y robos. Entonces, eso se volvió un problema importante y conllevó a la necesidad de contar con patrullas acuáticas que vayan monitoreando quiénes están navegando por el río y generando una protección. Entonces, también hay que tener en cuenta que si no hay el control necesario, sí se puede volver una situación de problema. Y por otro lado, finalmente nos dice que se puede garantizar el acceso a las personas que van a encargarse de operación, mantenimiento y control de cierta infraestructura que se genere en la zona del río. Por ejemplo, podrían ser pequeñas centrales hidroeléctricas, pueden ser captaciones de agua, pueden ser pozos, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma ya no hay que pedir permiso al dueño de la propiedad para acceder, sino simplemente se cuenta con un espacio suficiente para generar los accesos. Y la siguiente ley a considerar es la de gestión ambiental. Esta ley se enfoca en lo que es la evaluación del impacto ambiental que se puede generar. Lo que nos interesa a nosotros es la que se genera debido a infraestructura hidráulica. Nuevamente podrían ser captaciones, podrían ser sistemas de bombeo, sistemas de distribución, presas, centrales hidroeléctricas, sistemas de riego, etc. Y obviamente que se mantenga una preservación y cuidado del agua. ¿Qué nos dice la ley de gestión ambiental? Pues que nosotros, si generamos un aprovechamiento de los recursos naturales, debería ser un aprovechamiento racional, ¿sí? Que esté en función de los intereses nacionales, dentro de lo que es el patrimonio natural del país, con sus áreas protegidas, y tiene que ser o tiene que realizarse un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales. En esencia nos dice, si ustedes quieren generar un proyecto de aprovechamiento hídrico, tienen que tener un estudio ambiental. En muchos casos, durante el proceso de construcción, se obliga a que se cuente siempre con un profesional del campo ambiental, de tal manera que este profesional es el encargado de evaluar todo lo que está generándose desde el punto de vista cuidado al medio ambiente, que no se generen desechos, cuál es el manejo de los desechos que se generan, cuál es el manejo del suelo, el manejo del recurso hídrico, el manejo de las posibles contaminaciones o afectaciones que se pueda dar. Entonces es bastante importante tener en cuenta que esto motiva lo que es el cuidado y la protección de los cuerpos vivos.
No va mucho más allá la ley del medio ambiente en lo que nos compete a nosotros. Simplemente tengan en cuenta que siempre se necesita un análisis medioambiental para asegurarnos de que esté dentro de lo permitido en el ámbito nacional. Y finalmente, contamos nosotros con la normativa y viabilidad técnica, que es la que dijimos, provista por el INEM en 1992, que ahora es parte del Código Ecuatoriano de la Construcción o Norma Ecuatoriana de Construcción. Entonces, en esta norma se especifica y se regula todos los aspectos técnicos que deben ser considerados, necesarios entre los que tenemos en las diferentes etapas del proyecto. Definir cuáles son los parámetros de calidad del agua, cuáles son los estudios preliminares necesarios que debemos considerar dentro del uso de materiales, las geometrías necesarias y procesos constructivos de infraestructura. Entonces, esta normativa es la que más nos interesa a nosotros porque rige lo que hagamos al momento de generar nuestros sistemas. En esencia, dentro de esta normativa vamos a considerar las etapas de un proyecto, una guía técnica para la generación de un proyecto, un detalle de los estudios necesarios para aprobar un proyecto y un detalle de las autorizaciones necesarias. Como ven, es generada en 1992 y es parte del Código Ecuatoriano de la Construcción. El nombre de esta norma específicamente es Normas para el Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas Residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. Entonces, dentro de todo el análisis legal que nosotros hemos identificado, está clarísimo que el cuidado y protección y lo mismo, la preservación del recurso hídrico es importantísimo. El agua es un patrimonio nacional y debemos nosotros buscar una integración de todos los sistemas hídricos a nivel nacional. El acceso al agua potable se convirtió en un derecho humano, aunque no se lo cumple al 100%, y nosotros debemos considerar el garantizar la calidad y el acceso equitativo del agua. Es parte de la ley, no considerar, sino generar la calidad y acceso equitativo, pero realmente todavía nos falta bastante en ese tema. Está totalmente prohibida la privatización del agua y lo mismo la comercialización del agua. Entonces, dentro de lo que nos guía la norma ecuatoriana de construcción, en cuanto a lo que es diseño de sistemas de agua potable y alcantarillado, se definen los tipos de proyecto a generar. Primero va a ser un proyecto nuevo, el proyecto en el cual hablemos de zonas que no están siendo abastecidas, ya sea por agua potable o alcantarillado, y no hay ningún tipo de sistema existente. Mientras que hablamos de un proyecto de ampliación, cuando nosotros queremos incrementar el alcance, o sea, queremos llegar a más puntos de abastecimiento. Entonces buscamos, y si se ha generado un crecimiento de la población, pues llegar a abastecer a toda la población, o si es que se han generado nuevos barrios, o si es que había zonas que no estaban factiblemente conectadas a una zona de alcantarillado, se las puede conectar, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos un proyecto de mejoramiento en el cual nosotros hablamos que tenemos un proyecto existente y necesitamos mejorarlo ¿cómo? Dando mantenimiento a los conductos, evitando lo que es la generación de fugas, aumentando el diámetro, si es que es el caso, por ejemplo, puede darse, más bien dicho, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuándo podríamos necesitar cambiar o aumentar el diámetro de un conducto? ¿Qué me dices, Edgar y Uquilemo? Eh, Podríamos ver cuando necesite la población más, digamos, más agua, tocaría cambiar el, ¿Por qué el, podría necesitar más agua, Pedro? por la población que siempre crece ¿Ya? mediante crece se va construyendo más viviendas y todo eso, entonces requiere más soporte del agua mismo.
Sí, por ahí, perfecto. Nosotros normalmente tenemos que incrementar el diámetro cuando hay un crecimiento de la población. Específicamente, habría que definir que sea un crecimiento, por ejemplo, en altura, que si es un crecimiento en ancho horizontal, normalmente hablaríamos de una ampliación. Pero cuando hablamos de que, por ejemplo, se generó en un punto de que había una casa de 3 pisos, se hizo un edificio de 25 pisos, probablemente nos toque ya ir pensando en incrementar diámetros, ¿no? Y si es que no pasa en un solo edificio, sino pasa en toda la calle, probablemente ya necesitamos planificar lo que es el incremento de diámetros. Entonces ahí nosotros nos vamos a enfocar en generar este crecimiento. Lo mismo si se produciría un incremento en el consumo por habitante, que realmente debería ser difícil, ¿no? Porque la tendencia mundial que nosotros manejamos es a reducir el consumo de agua. Se busca reducir los grandes consumidores de agua, que por ejemplo son las duchas. Cuando se genera bastante uso de agua en las duchas, ya se están buscando formas de controlar que no se produzca tanto consumo. Lo mismo los inodoros, ustedes se ponen a analizar. Los inodoros hace 15 años tenían descargas de 12 litros por cada descarga. Entonces era una locura. Ahora estamos hablando de entre 4 y 6 litros, o sea, redujimos a 1/3 lo que es el consumo de agua en inodoros. Si nosotros ponemos a analizar, ahora hay urinarios que no usan agua y tienen un sistema en donde mediante un sifón el- no se necesita lo que es el flujo de agua para descargar. Entonces, todas estas situaciones han ido generando, más bien dicho, una reducción del consumo del agua por habitante. Entonces, eso es bastante importante. Dentro de lo que serían los estudios y las etapas de un proyecto, tenemos 4 grupos principales, podríamos decir. En primera instancia, lo que es un informe preliminar. En esencia, un informe preliminar es un plan básico en donde nosotros conceptualizamos cómo va a ser el proyecto y qué solución vamos a dar al problema que tenemos. Entonces, el informe preliminar es una especie de plan masa en donde nosotros generamos las ideas principales que vamos a proponer para dar solución a un problema. Debemos justificar el proyecto. Entonces, dentro de este informe tiene que estar la carencia. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el problema que nosotros estamos tratando de solventar? Hay una prestación que está siendo insuficiente, por ejemplo, no hay suficiente agua potable para abastecer, no hay suficiente sistema de alcantarillado, se requiere mejorar el tratamiento, etcétera, etcétera. Se han presentado problemas de salud pública derivadas de las enfermedades de origen hídrico. ¿Qué significa eso? Ha habido colapso de alcantarillas, por ejemplo, y estas alcantarillas han generado contaminación de comida, contaminación de bebida, contaminación ambiental. Entonces se ha vuelto un problema, debemos controlarlo de manera inmediata. Y es un problema que no se genera de manera continua. La salud pública es importantísima también, como les decía. Está buena la calidad del agua. Se han encontrado residuos de coliformes fecales. Eso significa que no tenemos un sistema tan eficiente como a veces pensaríamos. Entonces, nosotros debemos analizar todas estas situaciones que serían las que respaldan el diseño para el proyecto. Después, una priorización en donde nosotros buscamos, ¿qué vamos a hacer? Ampliar la cobertura de agua potable. Este debería ser el paso 1. Después, ampliar la cobertura de aguas servidas. Debería ser el paso 2. Y tercero, un mejoramiento del servicio. 3. ¿Por qué creen que nosotros jerarquizamos de esta forma o priorizamos los proyectos? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices? Mm, Ryan Vizcaíno. Podría ser por nivel de demanda. ¿Ok? Se Perdón. por nivel de demanda, o sea, se ¿Por qué? priorizan los proyectos. Es decir, Pero, más importancia o pero ¿por más qué? población Perdón. en un sector, entonces yo creo que ahí sería como primordial eso. O zonas un poco rurales.
Perdón, tuve un... sí, se me apagó el parlante. ¿Sí me escuchan? Sí, Ya, perdón, ahora sí, por favor. digo que donde haya más demanda o en zonas rurales o donde haya un poco más de población. Sí, o sea, pero en esencia lo que estamos diciendo aquí es que si nosotros tenemos que definir, tenemos 5 proyectos. ¿Cómo vamos a priorizarlos? Pues primerito, los que necesitan una ampliación de la cobertura de agua potable. Segundo, los que son de aguas servidas para ampliación de cobertura. Y tercero, lo que es mejoramiento del servicio. ¿Por qué crees que esa priorización? ¿Perdón? Cuando haya más demanda, solo eso se me viene a la mente. No va por el lado de la demanda. No va más por el lado de las necesidades de las personas. Lo que primero Exacto. necesitan es agua potable, porque sin agua potable no pueden vivir, pero sin embargo, para recolección de aguas servidas podrían usar sistemas como, no sé, en la propia casa, sistemas de descomposición o pozos, cosas así. Perfecto, exacto. Buscamos cuáles realmente son las necesidades primarias de la gente. Como dice su compañero, no tener agua potable es un problema gravísimo. Recuerden que ahora nosotros decimos que esto es un derecho. Entonces, no le vamos a dar primero servicio de alcantarillado antes que darle agua potable. Entonces, siempre que nosotros tengamos una ampliación de cobertura de agua potable, vamos a priorizarlo como uno. Después, si hablamos de las aguas servidas, como decía su compañero, no es tan necesario comer agua potable, porque por último hacen un pozo séptico y ya. Un pozo séptico se demora un día, 2 días y ya tiene una forma de descargar las aguas servidas. Por eso entra a una prioridad 2. Y después un mejoramiento del servicio, porque eso significa que la gente ya tiene un servicio. Tal vez no está en óptimas condiciones, tal vez el caudal no es el deseable, pero ya hay un servicio. Entonces, por eso le mandamos como prioridad 3. Entonces, es bastante importante porque así se maneja la toma de decisiones en cuanto a lo que es asignación de presupuestos para poder generar ya los proyectos de ya sea agua potable o alcantarillado. Y en el informe preliminar se tiene que detallar el objetivo del proyecto, siendo este concreto, realizable y medible, de tal manera que cuando se acabe el proyecto se pueda fácilmente determinar si se cumplió o no se cumplió el objetivo. Entonces, pasando los estudios preliminares, ya tenemos que hacer los estudios de prefactibilidad. La prefactibilidad ya son estudios bastante más detallados, bastante más concretos, en donde nosotros debemos empezar con una recopilación de datos preliminares. Ya nos toca analizar, recopilar y generar una base de datos con datos geográficos, topográficos, suelos, clima, importante actividad sísmica, especialmente para los diseños estructurales, estudios hidrológicos y pluviométricos. Se debe considerar aspectos tanto sociales como históricos, culturales y políticos, porque esto puede volverse importante. Les pongo 2 ejemplos en los que han sido bastante influyentes estos aspectos. Por ejemplo, en la central más grande del mundo, la central hidroeléctrica de las Tres Hermanas, como se le conoce, o las Tres Gargantas también en China. Esta central hidroeléctrica eh, tuvo que mover a 2 millones de habitantes hacia nuevos sitios para que desarrollen sus actividades. ¿Por qué? Porque estaban en toda la zona donde se generó el embalse. Entonces ahí estamos generando una influencia social importantísima,
que la gente normalmente no le gusta que le obligues a que se cambie de zona de vivienda. Entonces, aparte de que se genera toda esta problemática social, se genera un costo económico altísimo y, y se vuelve realmente un problema. Mientras que en otros casos, por ejemplo, en la gran presa de Asuán en Egipto, que es la presa más grande de Egipto, está captando aguas del río Nilo, y esta presa, al momento de generar su embalse, inundó sobre los 1000 templos antiguos que tenían ahí. Entonces, esta inundación llevó a un montón de problemas culturales y sociales porque había mucha gente que estaba en contra de hacer este tipo de obras, pero realmente consideraron al final que era necesaria porque esa central abastece la mayoría de energía que requiere Egipto. Entonces, se llegó a tomar la decisión de inundar todo el sector y obviamente los aspectos culturales y sociales se vuelven bastante importantes para tener en cuenta. Por otro lado, hay aspectos administrativos, quién debe hacerse cargo de qué, urbanísticos enfocados a cómo se está desarrollando la zona urbana. Realmente esto podría tener una afectación de la zona urbana, las características locales, cómo se desarrolla la zona alrededor del proyecto, qué tan cara va a ser la mano de obra, tengo factibilidad de conseguir mano de obra fácilmente, los materiales de construcción están a la mano. Hay zonas de Manabí en donde es muy difícil conseguir piedra de buena calidad, entonces nos toca traer desde Esmeraldas o de Guayas y se vuelve bastante complicado. Em, las facilidades para los trabajos eléctricos y mecánicos, hay espacio y disponibilidad, eh, se tiene energía eléctrica suficiente para abastecer los trabajos que se van a hacer y para abastecer el proyecto propiamente dicho. Existe la posibilidad de conseguir equipo mecánico cerca o es requerido llevar equipo desde otro lado. Y existen factibilidades contra incendios o nos toca generar un sistema total contra incendios. Todo esto tiene que estar considerado. Entonces, con esta información nosotros vamos a identificar cuáles pueden ser las soluciones al problema que tenemos. En esencia, normalmente nosotros hacemos una agrupación de soluciones que puede ir comúnmente de 3 a 5. Entonces, generamos ya una cuantificación de la demanda, ¿sí? ¿Cuánta agua se va a requerir? O sea, ¿cuánta población vamos a servir? ¿Cuánto alcantarillado, cuántas aguas servidas van a generarse para determinar cuál debería ser el tamaño del alcantarillado? ¿Hasta dónde vamos a distribuir el agua? ¿Hasta dónde vamos a servir el servicio de alcantarillado? Etcétera. Y con esta información, nosotros planteamos las alternativas. Nuevamente, como les digo, entre 3 y 5, estas alternativas tienen que tener un análisis exhaustivo de cuáles son sus características, ¿sí? Se tiene que generar un descarte y se da una recomendación. Entonces, para poder dar una recomendación adecuada, nosotros debemos contar un análisis primero de ventajas y desventajas de las alternativas, cuál consideramos la mejor. Siempre se termina la prefactibilidad dando una recomendación diciendo, pues se recomienda la alternativa A porque genera menor costo y una cobertura aceptable respecto a los requisitos del cliente. Por ejemplo, podría ser que una ventaja es barata y tiene una cobertura aceptable. Tenemos otra que va a ser un poco más cara, pero la cobertura crece de manera importante. Podríamos tener otra que es muy cara y presenta posibilidad de que no tenga una cobertura aceptable, entonces podría ser descartado, por ejemplo. Y de ahí generamos la viabilidad técnica en función de qué áreas van a servir, cuál es el periodo de diseño que se usó para el proyecto, cómo se hizo el estudio de la población, cuánta población se consideró, por qué, de dónde salió el dato, y con eso cuál sería la población de diseño, la dotación de agua potable o el caudal unitario de producción de aguas servidas. Esto es importantísimo. Un buen análisis de cuánto consume la gente de agua o cuánto genera de desechos de aguas servidas. ¿Tienen idea ustedes más o menos cuánto consumiría una persona en promedio en Quito aquí?
teniendo en cuenta el consumo no solo para uso personal, sino de manera general. ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Jaime Álvarez? Estaban los 180 litros por día. Sí, 180 podría ser un valor aceptable. La norma nos recomienda 160 litros por habitante por día, pero ya haciendo un poco de estudios, hemos encontrado que entre 180 y 220 son valores más comunes para la población. Entonces es importante porque aquí el Código Ecuatoriano de la Construcción nos pone clarito. Usted debería hacer para diseñar un sistema de agua potable un análisis de consumo en la zona que va a abastecerse. Pero si es que no puede hacer el análisis, puede utilizar los datos de una tabla para tomar las dotaciones. Entonces, obviamente, ¿qué conlleva el análisis? Tener gente de campo, hacer investigación, revisar cuánto se consume, tomar los datos de la empresa de agua, tomar datos de medidores, y eso conlleva costos. Entonces, la mayoría de veces lo que se prefiere es coger y decir, bueno, tomo el dato de la tabla. Pero ya les digo, en análisis que hemos hecho mediante tesis, hemos visto que realmente el consumo es mayor a lo que estipula la norma. La norma nos dice 160 litros por habitante por día para una ciudad como Quito y hemos encontrado hasta 220. Entonces, ¿cómo creen que podría afectar esa diferencia en los diseños? ¿Qué me dices, Jonathan Macías? Si se utiliza el valor mínimo de la norma, que sería 160, por ejemplo, en la ciudad de Quito, estaríamos subdimensionando y no tendría la capacidad suficiente para abastecer. Bueno, ojo que nosotros diseñamos para la población futura. Entonces, ¿cómo afectaría eso? De lo que yo entendí, cuando se diseña para la población futura, se diseña para un caudal en un periodo entre 20 y 25 años. Entonces, si se Ajá. diseña con el mínimo, no va a abastecer a la población futuro. Por eso se subdimensiona. Exacto, ¿no es cierto? Hablaríamos de que no se va a abastecer a la población futura a los 20 o 25 o 30 años que sea nuestro periodo de diseño. Entonces, capaz que el sistema colapsa a los 15 años, a los 12 años o a los 10 años. Entonces, ¿qué significa eso? Realmente no es una falla del diseñador porque la norma la está permitiendo, pero habría que explicar bien ese concepto al dueño del proyecto para que tenga claro que hay la posibilidad de que si el consumo sigue siendo mayor a lo que dice la norma, se pueda producir un colapso del sistema antes de tiempo. Y eso puede llevar a la necesidad de generar inversiones adicionales para ampliar el diámetro del conducto o para generar un sistema adicional para conectarlo. Entonces es bastante importante tener en cuenta esto porque en muchos casos lleva a que los sistemas colapsen y después, claro, es como que ya no abastece el sistema, entonces tiene que haber cortes de agua o ha colapsado el sistema y no se puede seguir abasteciendo a la población. Entonces, todas estas situaciones afectan la calidad del servicio y realmente, si nos vamos a aplicar las normas que tenemos, eso no debería suceder, ¿no? Recuerden que el agua es un derecho. ¿Sí? Y tiene que ser agua de calidad, agua en cantidad, asequible, accesible, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener todas estas consideraciones. También se debe evaluar las necesidades de tratamiento del agua. Realmente, ¿qué se necesita hacer? Tenemos que ya considerar cuál es la calidad del agua en la fuente. Hacemos un prediseño del sistema de distribución, cómo estaría hecha la red de distribución de agua o la red de recolección de alcantarillado. Determinamos cuáles serían los impactos de la descarga en el caso de alcantarillados, ¿sí? Y cómo funcionaría la red de alcantarillado. Y después, en cuanto a costos, nosotros deberíamos analizar los costos de operación y mantenimiento que se van a requerir, cuáles se estima que van a ser los costos de la obra civil y de los equipos necesarios, y un análisis de cuáles deberían ser los gastos generales, la depreciación, los intereses que se va a manejar si es que se trabaja con una
con financiamiento y los imprevistos que se podrían dar dentro del proyecto. Entonces, cuando ya analizamos nosotros prefactibilidad, nos vamos a factibilidad, en donde en factibilidad lo que se hace ya es evaluar más a fondo todo lo que se hizo en prefactibilidad y definir cuál va a ser el proyecto que se va a generar. Entonces, en esencia, es totalmente necesario evaluar el sistema que está existente y si es que no está, pues también evaluar que no existe un sistema que podría utilizarse. Hacer un levantamiento de ingenierías, ya tenemos que hacer estudios topográficos, geológicos, hidrológicos de suelos, podrían ser hidrogeológicos también, en el caso de que nosotros tengamos flujos subterráneos, por ejemplo, es algo que se presenta bastante. Entonces el estudio hidrogeológico nos ayuda a determinar la gradiente hidráulica con la que va el agua subterránea, la cantidad de agua que está pasando y si es que esta agua podría generarnos un problema en lo que es tubificación, por ejemplo, en la zona del subsuelo, donde nosotros tendríamos vacíos que podrían generar asentamientos. Entonces, este tipo de situaciones en algunos casos pueden ser bastante importantes. Hay que identificar qué infraestructura podría ser reutilizada en el proyecto, si es que es el caso. Generamos ya planos, nosotros con los detalles que vamos obteniendo de los diferentes estudios. Debemos mejorar el prediseño, o sea, la prefactibilidad, ya le damos una profundidad más amplia y hacemos un buen análisis de qué costos se van a generar, siempre buscando ya una exactitud bastante amplia. Después comparamos las alternativas que podríamos tener, ¿no es cierto? Normalmente ya estaríamos hablando de 2 o 3 alternativas máximas. Enfocamos el punto económico como algo importantísimo, el ambiental y social como puntos de respaldo para generar un análisis de alternativas. Con esta información, la factibilidad tiene que sí o sí definir cuál es la mejor opción que se va a considerar ya para el diseño del proyecto. Entonces tenemos siempre más detalle y ya contamos con especificaciones importantes respecto a las que se usaron en prefactibilidad. O sea, vamos a un diseño o un análisis, perdón, más profundo. Y después tenemos ya que generar con la opción que nosotros teníamos, trabajos de campo y estudios específicos. Con esto ya nosotros estamos generando una base de datos suficiente para hacer los diseños finales. Entonces ya generamos análisis físico, químico y microbiológico del agua, en donde nosotros sepamos exactamente cuál es la calidad del agua que estamos manejando. Vemos si es que hay pozos o captaciones en las zonas aledañas. Determinamos si hay líneas de conducción y si es que las hay, qué caudal manejan, qué diámetro, longitudes, cotas, presiones, si es que se cruzan los ríos o si es que hay carretera cerca. Y después vemos la necesidad de tanques de almacenamiento para generar regulación. Definimos dimensiones, cuáles serían los niveles, etcétera. Lo mismo si se va a requerir sistemas de bombeo, pues dónde se van a ubicar las estaciones, cuántas bombas van a ser, qué tipo de tuberías se va a utilizar, qué accesorios podríamos necesitar. Si es que se necesita una planta de tratamiento también, en función de las características del agua. ¿Cómo va a manejarse la red de distribución? ¿Va a ser una red abierta? ¿Va a ser una red cerrada? ¿Vamos a tener mallas? ¿Vamos a tener redes independientes que pueden interconectarse entre sí, etcétera? ¿Cómo se va a manejar las conexiones domiciliarias ya para entregar el producto final del agua al domicilio? ¿O cómo se va a generar la conexión del alcantarillado con, o sea, más bien dicho, de la vivienda con el alcantarillado? ¿Qué variaciones de la demanda de agua se esperan? Un análisis de cuál sería el día con máximo consumo y la hora con máximo consumo. Entonces ya tendríamos nosotros aquí nuestros factores de mayoración para determinar estos datos. Y finalmente generar planos ya con las láminas de planimetría y los perfiles que se van a mantener en el proyecto. Y obviamente con todo esto ya presentaríamos la factibilidad técnica con el proyecto recomendado para generar los diseños finales. Entonces, después simplemente necesitamos hacer los estudios o diseños definitivos
A los diseños nosotros debemos ya llegar a una profundidad ya importante en cuanto a lo que es el análisis y la elaboración de la opción. Hay que hacer un plan de construcción, cómo se va a generar la construcción del proyecto, qué mantenimientos hay que darse, darle al sistema y cuándo, y cómo se va a administrar el sistema o el proyecto. Hacemos la memoria técnica con todos los diseños, ya incluimos hidrosanitarios, estructurales, eléctricos, podrían ser diseños contra incendios, diseños electrónicos, etcétera, arquitectónicos, inclusive en algunos casos. Generamos una memoria de cálculos ya con las normas específicas que vamos a utilizar, cuáles son los resultados que hemos obtenido nosotros y el software utilizado. Con todo esto ya podemos generar los planos de construcción y en algunos casos inclusive podríamos requerir hacer planos de montaje para explicarle al constructor cómo se va a hacer el proceso constructivo, especialmente cuando manejamos estructuras metálicas. Y finalmente entregamos ya todos los estudios, diseños y planos definitivos, incluyendo un presupuesto de construcción, un cronograma en el que especifiquemos cuánto se esperaría que se demore la construcción del proyecto, especificaciones técnicas para utilizarlas durante la construcción, un manual generado de operación y mantenimiento. Normalmente esto va por el lado del fabricante cuando tenemos sistemas mecánicos y ya del constructor cuando nosotros tenemos sistemas de obra civil. Un estudio ambiental, como les decía, ahora es un requisito, entonces siempre tiene que haber. Y los permisos o autorizaciones que han sido requeridos ya para la construcción propiamente dicho. Podrían ser permisos de usos de agua, permisos de construcción, permisos de uso del suelo, entre otros. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Nadie? Tomémonos unos 7 que 8 minutos antes de continuar.
Listo, entonces continuamos, ¿me siguen? Vamos a continuar con la unidad 2. Ahora sí, pasamos la parte introductoria. Yo les decía algo de acerca de la parte legal. Es importante conocer qué es lo que nos rige y a dónde dirigirnos cuando tenemos dudas, especialmente lo que sería el Código Ecuatoriano de la Construcción. Ahora sí vamos a empezar con la unidad más larga de la materia, diseño de sistemas de agua potable, en donde es una unidad que comprende varias subunidades, en donde son un poco largas, pero ya es bastante más enfocado a lo que sería el proceso de diseño. Entonces, vamos a empezar con lo que son las fuentes de abastecimiento del agua. Entonces voy a poner dos videitos que son un poco simples, pero que dan una información bastante interesante. Entonces, vamos a escuchar y luego vamos a conversar un poquito acerca de esto. Me avisan si es que escuchan, por favor. Acuíferos. Estos son los diferentes tipos de fuentes de agua. ¿Sí escuchan normalmente? Escuchamos, pero no está compartiendo la pantalla. La pantalla. Está compartiendo la diapositiva. Sí, ya les vuelvo a compartir. Ahí. Ahí sí. Sí. Listo, entonces vamos a ver estos dos videos y luego conversamos un poquito de esto. Las aguas superficiales provienen de las precipitaciones que no se infiltran en el terreno. También provienen de las aguas que no regresan a la atmósfera por evaporación. Ahora, te explico. Existen dos tipos. La primera son las aguas lóticas y la segunda son las aguas lénticas. La primera son cuerpos de agua que están en movimiento, como los ríos, arroyos o riachuelos. Ahora, el segundo, las aguas lénticas, son masas de agua que no tienen movimiento, como pueden ser los lagos, lagunas y pantanos. Las aguas subterráneas se originan gracias al agua que se infiltra en el suelo y una vez llega al subsuelo pueden acumularse de distintas maneras y a distintas profundidades. Incluso puede abrirse paso entre las rocas, formando paisajes subterráneos. A esto se le conoce como acuífero. Y no son pequeños que digamos, pueden almacenar mucha agua. El agua subterránea se extrae mediante pozos. Sin embargo, hay veces que estas aguas subterráneas afloran a la superficie en forma de lagos o manantiales. Cuando esto sucede, estas aguas dejan de ser subterráneas y se vuelven agua superficial. En esta última clasificación podemos encontrar a fuentes alternativas de agua, como agua de lluvia, granizos, neblinas que pueden usarse como fuente de abastecimiento de agua a nivel domiciliario. Y finalmente tenemos al agua de mar, que constituye un tipo de fuente que se ha ido utilizando en los últimos años. Esto debido al crecimiento vegetativo y al cambio climático. Para poder utilizar este tipo de fuente se requiere de un tratamiento. Esto es representado por una gran inversión. Es por esta razón que el agua dulce es una fuente importante de abastecimiento y por lo cual debe ser cuidado por el ser humano, ya que si bien es un recurso renovable, hoy en día está empezando a escasear por la alta demanda mundial. Este es el primer video y este otro es un video hecho por una municipalidad en México para explicar algo acerca de las fuentes de abastecimiento. Es necesaria, indispensable para la vida. La lluvia riega y da vida a todo. Hace crecer los árboles y las plantas. Nutre también los ríos y los hielos de las montañas. El agua de la lluvia, ríos y lagos es la vida misma. Sin ella no sería posible la vida en nuestro mundo. Pero para que se infiltre el agua de lluvia pasan muchos años hasta que llegue a los acuíferos. ¡Mira!
Nosotros no solo podemos obtener el agua de la lluvia, sino que debemos buscarla, tratarla y conducirla hasta nuestras casas. Bien, creo que podríamos empezar por aquí. Las fuentes de abastecimiento del agua, que pueden ser superficiales, como esta presa que capta agua de lluvia, ríos, etc. ¡Qué profundo es ese pozo! Cada vez es más complicado extraer el agua. ¡Entremos! Y las fuentes subterráneas, que son los mantos acuíferos, como este. El agua que se ha filtrado desde la superficie hasta aquí es extraída por mecanismos de bombeo hasta la superficie. Quizás sea mejor volver por donde entramos. No creo caber en los tubos de más arriba. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Bueno, pues esta es la caseta de cloración. Aquí se agrega esta sustancia para hacer el agua potable. El cloro elimina microorganismos que podrían ser dañinos para las personas y luego pasa por este sistema que se llama tren de válvulas. Sirve para controlar la presión del agua antes de ir a las tuberías que la llevan a las casas, porque de otra manera podría dañarse al hacer algún aumento o disminución en la presión del chorro de agua. Así que estas válvulas, carretes y otros accesorios permiten que el agua fluya constantemente al mismo tiempo que protege todo el sistema. ¡Sígueme! ¡Wow! ¡Es impresionante! Desde esa caseta el agua se envía hasta acá. A estos tanques que podemos ver por distintas partes de la ciudad se llaman tanques de regulación. Aquí se deposita y así se sabe cuánta se distribuye. Y además contribuye también a regular la presión con que circula el agua por las tuberías, o sea, por la red de distribución, que es la que lleva el agua por la ciudad hasta que llega a casa en lo que se conoce como toma domiciliaria. ¡Vamos! Aquí es donde pasa por el último medidor, para que cada quien pague solo lo justo de acuerdo a lo que utilice. Si el agua no cuesta, lo que cuesta es tratarla y llevarla hasta tus manos. Así que a cuidarla. Oh, por cierto. Reportando para la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, Clarita de los HydroKids. ¡Hasta pronto! Entonces, como les decía, son videos bastante básicos, pero que nos dan información bastante interesante. Por eso los he puesto. Pues ahora quisiera generar un análisis con ustedes acerca de qué encontramos, especialmente enfocado a lo que es el proceso de distribución de agua y el punto inicial de donde parte todo, que es las fuentes de abastecimiento. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué fuentes tenemos y cómo se las puede usar? Bueno, a ver, entonces, ¿qué me dices, Nicole Sánchez? A ver, en el video decía que había las fuentes superficiales y subterráneas. En las subterráneas habían los acuíferos y en las superficiales estaban toda la parte de que habían dos, me parece que eran las lóticas y léticas. Las lóticas eran las que estaban en movimiento y las léticas eran las estáticas como lagos, lagunas y eso. Ya, de estas, ¿cuáles crees que serían las más comunes que nosotros manejamos? Las superficiales. Las superficiales, ¿y cuáles? De los ríos. Las de los ríos suelen ser las más comunes, ¿no es cierto? ¿Tienes idea cómo nosotros aprovechamos el agua de una fuente que sería lótica o un río superficial? Se capta las aguas del río y luego se las lleva a tratar. Perfecto, generamos una captación. Ya les han visto ustedes varios tipos de captaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo son las captaciones? ¿Qué me dices tú mismo, Nicole? O sea, como, no entiendo. ¿Qué tipo de captaciones conoces tú? ¿Cómo funciona? No sé muy bien cómo funciona la captación.
¿Se embalsa? Recuerda. Una captación, ¿cómo funciona? ¿Qué recuerda? Yo estoy seguro que ya lo han visto. O sea, ¿se almacena el agua? En la captación propiamente dicho, no se suele generar almacenamientos. A veces cerca de la captación se genera un tanque de almacenamiento. Pero si aquí está el río, ¿qué hago para generar una captación? Mediante un embalse. Las tuberías. En embalses. Un embalse. Puede ser un embalse, una forma de captación si es un embalse, puede ser una pequeña presa en donde yo genero estabilidad del agua. ¿Y cómo me llevo el agua? Puede ser por bombeo o por gravedad. Puede ser por bombeo, por gravedad, sí, normalmente preferimos el uso a gravedad, pero alguien dijo por ahí, puede ser mediante una rejilla lateral, eso es ingeniería hidráulica o hidráulica aplicada. Puede ser, si es que es un embalse pequeño, mediante una rejilla de fondo en la espalda del vertedero. Puede ser mediante un conducto, normalmente con una rejillita aquí, que eso se conoce como una toma directa. Y existen varias formas más, pero yo diría que estas tres son las principales. Entonces, nuestra fuente principal, como dice Nicole, nuestra fuente de abastecimiento principal es las fuentes superficiales, lóticas, ríos específicamente. En muchos casos también tenemos fuentes importantes en lagunas, o también nosotros generamos lagunas artificiales para generar un almacenamiento de agua y después utilizarlo ya como un aprovechamiento para agua potable. Ahora, ¿qué otro tipo de fuentes escucharon dentro de este video, de estos dos videos? ¿Qué me dice? ¿Perdón? Los pantanos. Los que no te escucho bien. Los pantanos. Pantanos, sí, los pantanos pueden ser una forma de aprovechamiento del agua. ¿Cuál podría ser el problema ahí? Que no hay corriente, o sea, es estática el agua. Y Es estática, perfecto. ¿Y? Sí. ¿Y? No tiene oxigenación. No tiene oxigenación, perfecto. Y eso va de la mano con Crecimiento de materia orgánica. crecimiento o generación de materia orgánica, bacterias. Se vuelve un agua no muy buena en cuanto a calidad. Entonces, los pantanos no son la mejor opción para una fuente de abastecimiento de agua por el hecho de la calidad, ¿sí? Y que normalmente, como tiene alto contenido de material orgánico, nos tocaría ver una forma para filtrar ese material de orgánico antes de utilizarlo. Entonces, se vuelve una limitante. ¿Qué otra fuente tendríamos? Los pozos. Los pozos, ¿qué tipo de fuente estaríamos usando para los pozos? Subterránea, acuíferos. Exacto, acuíferos subterráneos. Ustedes ya han visto bastante acerca de acuíferos, ¿no es cierto? Tenemos varios tipos de acuíferos, de donde, ¿cuáles serían los acuíferos más factibles para usarlos como fuente de abastecimiento? ¿Qué me dice? No sé si estoy mal, pero Papayacta no es un acuífero por los pajonales. ¿Por los qué? Perdón, no escuché bien. Por los pajonales. Filtra el agua. En algunos casos se pueden encontrar acuíferos, sí. En esencia, una forma de generación de las termas puede ser mediante acuíferos que están sometidos a presión y por eso sale el agua. Entonces,
sí se lo puede considerar un acuífero, pero ya son casos muy especiales, ¿no? En donde debido a que hay un alto nivel freático y nosotros tenemos influencia de la temperatura que se genera bajo el suelo sobre esta agua y eso también eleva la presión para que pueda salir, pero son afloramientos. Es un tipo de acuífero, sí, que genera un pozo artesiano en esencia y por eso se forman las termas. Ahí es importante también definir cómo se almacena el agua bajo tierra, eso lo vamos a ver luego, pero en esencia podemos tener los acuíferos, los acuitardos, los acuícudos, donde nosotros tenemos diferentes características en función de la capacidad de almacenamiento del suelo, ¿sí? Entonces, el acuífero es el que permite un libre flujo del agua, mientras que un acuitardo ya no permite un buen almacenamiento del agua, y un acuículo realmente no permite un movimiento ni almacenamiento del agua. Entonces, eso lo vamos a ver más luego, pero un acuífero libre o un acuífero confinado suelen ser una buena opción para utilizar agua del subsuelo. ¿Qué hay que tomar en cuenta cuando utilizamos una fuente subterránea como fuente de agua? Pues debemos considerar primero la calidad del agua, que normalmente es bastante buena. ¿Por qué? Porque el material del suelo se convierte en un medio filtrante, entonces el agua suele ser bastante limpia. Pero en algunos casos los problemas que se pueden generar es que exista azufre, por ejemplo, bajo el suelo, o que existan metales pesados, o una gran cantidad de minerales, los cuales nos tocaría a nosotros eliminar del agua. Entonces, en líneas generales hablamos de que la calidad del agua subterránea es bastante adecuada, ¿sí? ¿Cuál se convierte en el problema de utilizar el agua subterránea como una fuente? ¿El bombeo? Excesiva cantidad de minerales, puede ser. Eso, y hablamos de la cantidad de minerales, perfecto, que puede contaminar el agua en algunos casos. Y en otro, alguien habló ahí, el bombeo. ¿Por qué el bombeo se vuelve un problema? Primero, hay que llegar al medio, o sea, tocaría romper todito y puede, si no estoy mal, al mismo tiempo que se llega a los acuíferos, se puede tender a contaminar el mismo acuífero, creo. En algunos casos sí, si es que si tenemos un acuífero confinado, por ejemplo. Tengo un acuífero confinado que acá arriba tiene un suelo y este suelo tiene mala calidad y nosotros hacemos un pozo para llegar al acuífero que tenemos acá. Hay una buena posibilidad de que generemos contaminación del acuífero mediante este suelo. Es algo que puede suceder y es algo que tener mucho cuidado. Por eso, para generar un pozo de extracción, nosotros debemos analizar qué tipo de materiales tenemos. Entonces, bastante bien por ahí. Y después, ¿qué más podría pasar? ¿O qué más sucede? ¿Por qué se vuelve complejo el utilizar agua de un pozo? Pues, ¿nadie? Porque mientras más se utilice, más profundo hay que ir después. Bueno, esa es otra parte importante. Nosotros para usar agua del subsuelo debemos hacer un análisis de recarga del acuífero y eso también es una limitante. Nosotros podemos sacar solo la cantidad de agua que se va recargando el acuífero, porque si no, vamos a ir disminuyendo el nivel freático y eso puede generar un problema ambiental. Entonces debemos hacer un análisis de cuánta agua entra al acuífero y cuánta agua vamos a sacar. Nosotros y también cuánta agua continúa moviéndose a través del suelo. Entonces es un análisis bastante importante. Y también es que de ley necesitamos bombas aquí. Entonces si yo coloco una bomba primero, eso es lo que encarece el sistema. Normalmente necesito 2 bombas por lo menos. Y después es que las bombas no tienen tanta capacidad de generar caudal. Ustedes ven una captación de rejilla lateral, fácilmente puede obtener 5 metros cúbicos por segundo. Una bomba no va a poder generar 1 metro cúbico por segundo de manera fácil. Entonces necesitaríamos instalar un sistema de bastantes bombas para generar estos caudales.
Y esto encarecería el proyecto. Y por otro lado, generaría ya una afectación más importante, ¿no? Porque tendríamos que hacer 5 pozos y colocar en cada uno una bomba y se complicaría. Entonces, normalmente los caudales que podemos obtener de las fuentes subterráneas son mucho más pequeños que los que obtenemos de las fuentes superficiales. Y esa es una de las principales limitantes. Y otra fuente que podemos tener, ¿qué me dicen ustedes acerca del agua de mar? ¿Qué piensan que han escuchado o que han leído? ¿Nadie? ¿Qué me dices, Erika Kinga? He escuchado que es bastante caro, ¿Has escuchado que qué? ¿No te escuché bien? que es bastante caro el tratamiento del agua de mar para convertirlo en potable. De hecho, creo Perfecto. que en Curazao utilizan ese sistema y por eso el agua potable allí es muy cara. Perfecto, exacto. En esencia, siempre lo primero que viene a la mente cuando escuchamos desalinización es que es un proceso muy caro. Y tienen razón, realmente lo que le encarece al proceso es que sí debe incluir un sistema de ósmosis inversa, donde la ósmosis inversa lo que hace es inyectar agua a gran presión dentro de unos filtros tubulares. Estos filtros tienen una forma tipo pelusa y son pelitos que son muy finos y van atrapando las partículas de sal. Entonces es caro el sistema y por otro lado el mantenimiento es carísimo porque el agua salina es muy corrosiva, empieza a afectar a todos los materiales de la planta, se tiene que hacer cambios de estos materiales de manera continua, entonces por ahí va el encarecimiento. Ahora se están usando polietilenos especiales para este tipo de plantas, pero todavía no hay un desarrollo así demasiado extenso como para decir que los precios puedan bajar. Pero yo he visto que ya realmente sí se está produciendo una generalización de este uso y eso va de la mano con que los precios vayan bajando. Yo les pongo como ejemplo, en Australia se construyó una planta de desalinización para una población de más o menos 150.000 habitantes a 200.000 habitantes, me parece que era, y les costó 2.000 millones de dólares. Entonces, tengan en cuenta, la inversión es súper alta. ¿Sí? Entonces, por ahí va el problema de que no se generalice. Habría que ver si en algún rato, como les digo, se empieza a producir en masa. Los grandes productores de masa son la India y la China. Entonces, se empieza a fabricar en masa, o sea, si se produce la demanda, podríamos tener una bajada de precios y eso podría motivar. Porque la ventaja sería que tendríamos una fuente casi que ilimitada de agua, ¿no? Teniendo en cuenta que solamente el 3% del agua en el planeta es agua dulce y de ese 3%, solo el 1,8% más o menos es la que tenemos de fácil disponibilidad, porque el resto está bajo el suelo. Entonces, podría volverse a largo plazo en una fuente importante. Ahora, ¿qué opinan ustedes acerca del agua lluvia o de la niebla como una fuente de abastecimiento? ¿Qué me dices, Elian Spin? Pues sería un buen método, pero en las regiones donde abunda la lluvia, en este caso en el oriente, allá por lo general siempre es mayor las épocas de lluvia, entonces sí sería un buen método de abastecimiento de agua. ¿Cómo crees tú que podríamos mejorar o maximizar la captación de aguas lluvias? Yo creo que sería bueno que implementar en cada casa que tengan un tanque colector de agua lluvia para con ese mismo ir abasteciéndose. Sí, una opción, lo que principalmente se nos viene a la mente nuevamente, ¿no es cierto? Está la vivienda, tomamos agua de por aquí, la captamos en un tanque, una cisterna y la reutilizamos. Es bastante lógico y bastante simple, ¿no es cierto? Eso se está desarrollando bastante ahora. Inclusive ya hay viviendas en donde
en donde se genera este tipo de captaciones y se reutiliza el agua ya sea en inodoros o ya sea en riego. Entonces es bastante útil. Ya la gente acepta esta idea, le gusta esta idea. Inclusive se generan pequeñas plantas de tratamiento internas en donde esta agua termina con una calidad bastante buena como para utilizarla en riego de jardines, en lavado de autos, en inodoros, que no generen manchas en los inodoros, por ejemplo. Inclusive, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo unos diseños para unas oficinas y en estas oficinas han aceptado generar una cisterna para tratar aguas grises y almacenar aguas lluvias. Entonces, es importante cómo se va dando el cambio. Y ahí yo diría que algo bueno que se ha hecho es lo que el municipio generó con este nuevo sistema de las matrices de coeficiencia. ¿Alguien ha escuchado? La matriz de coeficiencia es un esquema en donde el municipio eh, permite que se construyan más pisos de altura en edificios si es que se cumplen ciertos criterios específicos. Entonces es bastante bueno porque los criterios se enfocan a reducción del consumo eléctrico y a reducción del consumo de agua. Entonces, en cuanto a los que nos compete a nosotros, que es el consumo de agua, los proyectos que se están generando ahorita en Quito, que tienen más de 20, 25, 30 pisos, que son algunos ya, tienen que cumplir con esta matriz de coeficiencia. Entonces, ¿cómo funciona? Se presenta el proyecto diciendo que se cumplen los parámetros de coeficiencia y en función de eso le permiten al proyecto comprar pisos. No es que solo le dejan hacer, sino tiene la opción de comprar más pisos. Entonces, en Quito podría llegarse hasta 50 pisos de altura si es que algún edificio cumpliría con todos los parámetros que se manejan en la matriz de coeficiencia. Pero, ¿qué sucede? Ya se vuelven muy complejos para llegar a tanto. Entonces, el proyecto más alto me parece que ahorita está buscando lograr los 40 pisos. Entonces, ¿qué es lo normal que se hace para cumplir la matriz de coeficiencia? Primero, almacenar todas las aguas lluvias y tratarlas. Segundo, recuperar todas las aguas grises y con esto generar un almacenamiento para después reutilizarla en los inodoros del edificio. Entonces son sistemas bastante buenos que están dando bastantes buenos resultados, pero todavía nos falta, por ejemplo, una de las limitaciones que se ha generado aquí y que todavía no hay una normativa y ojalá pronto la generen, es que cuando ustedes hacen un edificio de 25, 30, 35 pisos, van a hacer bastantes subsuelos también. Entonces, normalmente están haciendo 5, 7, me parece que el que más subsuelos va a tener van a ser 9. Entonces, vamos a bajar un montón desde el nivel del suelo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué creen? Nos vamos a encontrar con un nivel freático alto. Tengan en cuenta que la mayoría de estos edificios están en la zona de la Carolina, en donde el nivel freático es súper alto. Me parece que en algunos casos está a 1 metro bajo el nivel del suelo. Entonces, si ustedes hacen 7 subsuelos o 9 subsuelos, van a bajar 20 metros. Entonces van a encontrar un montón de agua. Entonces no es raro que en estos edificios estén haciendo excavaciones y de repente aparezca un día hecho una lagunita toda la excavación. Entonces, ¿cómo están solventando el problema? En el último subsuelo se hace un sistema de drenaje, una malla de drenaje, y se conecta 1, 2 o 3 pozos de bombeo, en donde se van a colocar bombas para deshacerse de esta agua. Ahora, el volumen de esta agua es bastante considerable, porque obviamente tenemos un nivel freático alto. ¿Qué creen que se hace con esa agua? ¿Qué me dice? La descarga en el alcantarillado. Directito al alcantarillado, exacto. Entonces, por un lado, nos hacemos un montón de sistemas para reutilizar el agua lluvia y todo, y nos encontramos un sistema, más bien dicho, un volumen importante de agua que va a seguir saliendo y lo mandamos al alcantarillado. Entonces se vuelve contradictorio, ¿no?
por un lado queremos ahorrar agua y que el agua lluvia y que el agua gris, y de repente le inyectamos una cantidad impresionante del agua del alcantarillado. Y ojo que sería tomar agua que está en muy buenas condiciones, agua que no necesita mucho tratamiento, y mezclarla en el alcantarillado con todas las aguas servidas. Entonces es una tontería, pero gigantesca. Ojalá ya se genere una normativa para evitar esto, por lo menos dar algún tipo de tratamiento o alguna solución que permita no generar un volumen de contaminación tan alto de agua, pero por lo menos se está dando pasos para mejorar lo que es la reutilización de aguas. ¿Sí? Teniendo en cuenta, como mencionábamos el otro día, ayer con ustedes, aquí en Ecuador no se trata el agua. Entonces es doble daño, ¿no? Eso termina en el río, pero mezclado con un montón de aguas servidas. Entonces, tenemos mucho que hacer en ese caso, pero ya se está avanzando por lo menos un poco. Entonces hemos visto los diferentes tipos de fuentes. Y creo que por ser viernes mejor quedemos hasta ahí. Yo sé que la parte legal a veces es un poco tediosa. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Nos estaríamos viendo con ustedes el día jueves. ¿Alguien algún comentario, duda? Sí, Inge, ya tengo lo de los grupos de trabajo. Le voy a mandar a su WhatsApp para que le pueda revisar. Perfecto. Listo, entonces. ¿Alguien alguna otra cosa? Bueno, entonces nos veríamos la siguiente semana. Un buen fin de semana para todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta luego. Inge. Hasta luego, Inge. Gracias.